Me llamo Evangelista Glenn Peters, soy del ministerio Solo Cristo Salva. Y tengo un mensaje muy importante para tu vida que quiero compartir con usted. Quiero decirte que estoy usando la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios al hombre, que es la Biblia o las Sagradas Escrituras, y quiero compartir el mensaje de este libro. Dice la Biblia en el libro de San Juan, primero de San Juan, dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después podemos leer en el texto aquí, en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la Biblia: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Jesucristo nos habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Jesucristo es la palabra de Dios, y esta es la palabra que Él nos ha hablado. Este es el verbo de Dios. Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros leamos, y Él nos da esta palabra para que podamos escuchar la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y único. Y usted puede tener confianza en esta Biblia, en la palabra de Dios, de que esta es la palabra viva de Dios al hombre, que Dios usa para que nosotros sepamos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted no va a leer en ningún otro libro y escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Corán, usted no va a leer la palabra de Dios para su vida, tampoco en el libro de Mormón, en la Perla Preciosa, en la Biblia satánica o en ningún otro libro religioso. Usted puede tener confianza de que Jesucristo, Dios, está hablando a su vida. Pero en esta Biblia, en esta palabra, usted puede tener confianza que esta es la palabra viva de Dios para su vida. Ahora, Jesucristo, voy a hablar con usted acerca de muchas pruebas. La Biblia usa pruebas para probarnos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios al hombre, y unas pruebas que Dios usa son las profecías que Dios menciona en la misma palabra de Dios. Es una de las pruebas que la Biblia es la palabra inspirada de Dios al hombre. En el Corán y en ningún otro libro usted no va a encontrar ninguna profecía, pero en la Biblia sí, porque la Biblia es el único libro que es la palabra de Dios. Usted va a encontrar profecías, y usted va a encontrar el cumplimiento de las mismas profecías en la palabra de Dios. Y unas profecías que yo quiero mencionar contigo ahora mismo son las profecías del lugar del nacimiento del Señor Jesucristo. Él nació en el pueblo de Belén, de Judá, y también el cumplimiento está en el Nuevo Testamento y la profecía en el Antiguo Testamento. La profecía del tiempo en que Él naciera de la Virgen María, la profecía está en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. También Él naciera de la Virgen María, la profecía está en el Antiguo Testamento, cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces Dios nos habla con esta prueba para que nosotros sepamos que esta palabra es la palabra de Dios al hombre, y podemos tener confianza en esa palabra. Y usted puede confiar en esta Biblia, en esta palabra, y recibir a Cristo en su vida. Cristo nació de María. Voy a leer unos textos bíblicos aquí para hablar de este tema. En Mateo capítulo 1, versículos 21 a 23, voy a leer ahora mismo unos textos bíblicos. Dice la Biblia, de versículo 21 a 23, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Ahora, Jesucristo no era simplemente un ser humano. Como otras religiones dicen que Jesús era un profeta, un buen hombre, pero no era Dios. No es cierto. Dice la Biblia que Él nació de la Virgen María, probando que no tuvo padre carnal, solo fue engendrado del Espíritu Santo, probando que Él era Dios venido en carne, y que Él, como Dios, vino al mundo sin padre, porque nació sin padre. Él vino como Dios y no tuvo pecado, ¿verdad? Probando que Él era Dios y que Él era el Mesías de Dios, que quitara el pecado del mundo. Y por eso Dios puso su nombre, el título a Él. Su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios está diciendo a todo el mundo: este es mi amado Hijo, Dios con nosotros, el Mesías del mundo, que quitará el pecado del mundo. Y por eso usted puede tener confianza, por medio de las pruebas de la Biblia, por medio de la palabra inspirada de Dios y escrita por Dios, inspirada y escrito por Dios. Usted puede tener confianza de que esta misma palabra puede entrar a su corazón, a perdonar tus pecados y salvarte del infierno, si usted confiará en Dios como su Salvador personal y único. Lo único que tiene que hacer es pedirle a Cristo que entre en su corazón, reconociendo que usted es pecador, creyendo que Él vino al mundo, murió por tus pecados, derramó su sangre preciosa y resucitó de los muertos, y entregando tu vida a Él, pidiendo a Jesucristo que entre a su vida, a perdonarte tus pecados y salvarte del infierno. De esa manera usted puede ser salvo para siempre del infierno. Ahora quiero hablar de otro tema. Quiero hablar del rapto de la iglesia. Dice la Biblia que muy pronto Cristo vendrá como ladrón en la noche, y esta es la esperanza bendita, que se llama en algunos lugares, en otros lugares se llama el día del Señor, en que el Señor Jesucristo va a llevar cada creyente en este mundo, del mundo al cielo, a vivir con Él y estar con Él para siempre. Esto es el rapto de la iglesia. Y quiero leer unos textos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Voy a leer estos textos ahora mismo. Dice la Biblia así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, dice la palabra que muy pronto Cristo va a arrebatar a los creyentes verdaderos al cielo con Él, llevarnos al cielo. Vamos a encontrarlos en la nube e ir para siempre vivir con Él. Si usted está preparado por este tiempo, el rapto, usted va a irse con el Señor. Si no está preparado, usted va a estar quedándose en este mundo a pasar por toda la tribulación y las pruebas que van en que más de la mitad del mundo se van a morir por enfermedades, por plagas, por guerras, en que va a ser un tiempo de desastre, un tiempo en que muchas pruebas van a suceder. Pero Dios quiere que usted se entregue su vida a Él. Pídele a Cristo que entre en tu corazón, Él te perdonará y Él te salvará del infierno. Dios te bendiga y te guarde. Prepárate para encontrarte con el Señor. Prepárate, porque Dios viene pronto.
y aparte de eso, si usted se muere sin Cristo, irá al infierno. Pídele a Cristo que te perdone y que te salve del infierno. Que Dios te bendiga y que bendiga y te guarde.